Llega el momento de otro bla 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 sin gafas. Esta vez no encontré mis gafas tan necesarias cuando uno empieza a crecer para leer. Pero bueno, pasan cosas, la verdad que constantemente es muy difícil de andar siguiendo lo que está sucediendo, sí, bien digo, en el campo internacional, en la guerra, vamos a decirlo, porque pasan cosas en horas nomás. Más o menos lo que pude ir armando en estos días, en el comienzo de la semana y luego durante ayer, creo que fue lo último. Hoy la verdad que no estoy muy al tanto si ha pasado algo, pero sí ha salido el secretario de Estado, Marcos Rubio, a decir que ya había terminado la operación Furia Épica, eso que habíamos comentado hace casi 2 meses o ya 2 meses, donde Estados Unidos había decidido bombardear a Irán. Luego de haber logrado los objetivos, dice Marcos Rubio, prefieren el camino de la paz. Un país que este año comenzó bombardeando Venezuela, un país que tiene un presidente llamado por el intelectual alemán, o sea, llamado al concepto de neoemperadores, ¿no? Un poco viene de esta nueva configuración del ejercicio del poder, donde aparecen los autócratas de Silicon Valley, estos políticos que creen que solo su palabra, y no solo que creen que su palabra es la que vale, sino que pueden desdecirse y decir lo contrario al rato y no pasa absolutamente nada. Dicen que van a adquirir un nuevo enfoque para garantizar la seguridad y la circulación por el estrecho de Hormuz, estrecho que ya estaba libre de circulación antes de que Estados Unidos comience la guerra, estrecho que ahora está en un estado de bloqueo por parte de Estados Unidos y de Irán. Un gobierno de Irán, un régimen en Irán donde siguen internamente destruyendo y reprimiendo a su población, donde tienen cantidad de cosas para poder reformular, donde el discurso de Estados Unidos es que van para liberar a los pueblos. Es un pueblo que está siendo masacrado por los de adentro y masacrado por los de afuera. Lo que muestra una vez más que Estados Unidos no tiene ningún tipo de objetivo democrático, humanitario. Se está rompiendo un poco lo que era la idea de la globalización. Este capitalismo se está alejando cada vez de las democracias, aunque siga habiendo sistemas de voto. Una democracia totalmente... no me sale la palabra, poco representativa, ¿no? Una democracia que ha dejado en evidencia que el sistema está cambiando. No nos podemos olvidar, una pandemia de por medio que hizo que también se cambie la configuración mental de las personas, y hoy en día nos encontramos ante personajes totalmente nefastos que toman objetivos diarios, un nuevo objetivo que tiene Estados Unidos, por lo cual también me imagino que debe tener que correr un poco las piezas de este ajedrez global, porque están dispuestos de una vez por todas de vengarse después de lo que fue la Revolución Cubana para tomar Cuba también. Un país que necesita de muchísimos cambios, necesita alguna vez poder funcionar sin el bloqueo que viene de hace 60 años, y es algo que Estados Unidos lo tiene entre ceja y ceja. También se vienen varios países con elecciones aquí en Latinoamérica. Uno es Colombia, el cual ha comenzado lamentablemente con esta especie de dinámica de atentados en diferentes puntos, con uno en el Valle del Cauca, en el norte, donde ha producido más de 20 muertos, con una DEA que está financiando un grupo disidente de la FARC. O sea, es verdaderamente el mismo, o sea, a las políticas que se vienen generando desde los años 60 y 70 no dejaron de hacerse, y se le agrega todo lo que es la tecnología, todo lo que es esto de poder bombardear desde un país hacia donde quisiera, como si fuera Doctor Malito de Austin Powers. Verdaderamente llegamos a un punto donde estamos pendientes, y no solo lo que es la guerra, lo que son las personas
que están los civiles que están muriendo, sino también lo que es un barril de petróleo que sube y que baja con un tuit, que sube y que baja con una declaración, que un día te levantás y está a $113 y sale un tuit de Trump que dice cierta cuestión, baja 98, pero luego no se cumple, sube, y así también empiezan a subir todos los combustibles. Hoy una garrafa sale 30% más que hace un mes, y de repente la calidad de vida de todas las personas que nos toca ver ese sub y baja sin ningún tipo de maniobra al respecto, se va empeorando. Y siempre aquí en este programa pusimos al cannabis de referencia como una herramienta para mejorar la calidad de vida de muchas personas, y hoy en día nos lleva a pensar de que tenemos que empezar a ver cómo hacer para que la gente viaje, no tenga que estar 5 o 6 horas para ir a su trabajo, que tienen que trabajar 8 o 10 horas por un sueldo que no le alcanza. Pero al que sí le está alcanzando, parecieran los sueldos que de algún lado cobra, no podemos no hablar del Adorni Gate, de Manuel Adorni, donde se está dando una de las cosas que verdaderamente yo en mis años de seguir un poco la política, más o menos desde los 15 años, 2001, he visto lo que es la corrupción con las Banelcom, he visto lo que, bueno, sin recordar el momento, sé lo que fue la corrupción de Menem, volando ciudades enteras para encubrir una venta de armas, lo que fue luego lo de Vudú, de Vido y todo lo que sucedió en los 12 años del gobierno primero de Néstor, luego los 2 de Cristina. O sea, corrupción hubo absolutamente siempre. Qué decir de Mauricio y, bueno, del olvidable Alberto Fernández. Pero la diferencia que había entre toda la corrupción, o sea, de los 15 años que veo gobiernos corruptos, ahora la diferencia que hay son las formas. Y vos me podrás decir del otro lado, bueno, pero la corrupción es corrupción. ¿Qué importan las formas? Bueno, sí importa para un electorado que lo estamos viendo, gente que no está... O sea, hubo una apertura de 60 puestos de trabajo en una fábrica y se presentaron 6.000 personas. Digo, toda esa gente luego tienen que ir a su casa y ver lo que va sucediendo con una corrupción que no tiene ni ton ni son. Lo hacen en nuestras propias narices. Se le aparecieron mínimo $730.000. Hay una cuenta que da 800 y pico mil de dólares a Adorni, que en 2 años no puede ni siquiera acercarse a poder justificarlo. Sale un presidente a hablar, ahora vamos a ver unos videos, con lo que lo caracteriza, ¿no?, a nuestro presidente Javier Milei, con una defensa a ultranza. Después de haber estado en el balcón gritando, todos los días aparecen nuevas cosas, todos los días hay nuevos testigos, y algo que repiten varios de los testigos que fueron a declarar es que los están apretando. Y vos decís, che, pero pará, ¿quién los está apretando? Llamado directamente a Adorni el otro día. Y no solo eso, ahora vamos a ver en el video cómo incluso el presidente está apretando a los testigos. Están generando una campaña del miedo, como alguna vez se le dijo a Sergio Tomás. Uno que solo aparece para las elecciones también, vale decirlo. De repente, esta gente nos muestra que no hay ningún tipo de seriedad. Dicen que el contratista de Adorni es K. Ya por empezar diciendo que es una operación K. O sea, que el tipo fue, después de que lo llamó Adorni, que habló con Adorni, que Adorni le ofreció una asesoría legal y que su abogado le dijo, no, vos andá y declara y decí toda la verdad, empieza toda una operación que es muy burda y es muy evidente para una persona como yo que no sé absolutamente de nada. Imagínense. Y en esa operación de querer desprestigiar a los testigos, hay que solo ver unas películas. Lo hacen mediante Twitter, mediante X, mediante las entrevistas, mediante un montón de métodos que tienen y sin ningún tipo de moral, aunque ellos dicen que tienen la moral como política de Estado.
Hay muchas cosas que aclarar mientras van sucediendo un montón de cosas, ¿no? Porque no podemos dejar de mencionar lo que está sucediendo en Capital con la gente en situación de calle. Personas que están siendo, como si fuera Mickey Vainilla, sacadas del plano para que la ciudad se vea más linda, pero que no están siendo sacadas con oportunidades, sino sacadas por la policía, queriendo llevar los centros de los paradores, como se le dice, al conurbano, queriendo sacar las llamadas villas, los barrios populares, queriendo con un proceso que hace rato que empezó, porque esto no es de Black Macri nomás, sino de una política en que quiere que los pobres desaparezcan, no los quieren ver, porque no es que solo molestan por las cuestiones políticas, por el populismo y demás, sino estéticamente esta gente no los quiere ver. Y hay un proceso en contra de la Villa 31 que es muy, pero muy terrible, que no deja de escapar de todos estos tiempos que vivimos. Y la pregunta que surge antes de pasar y abrir el micrófono a mi compañera para este bla 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 donde vamos a tener algunos videos, cabe la pregunta, ¿de dónde sale la plata? ¿No? Si tiene un sueldo, cualquiera que prendió la tele más o menos está enterado de lo que gana hoy en día el jefe de gabinete. Y lo más probable es que haya toda una red de sobresueldos. No hay mucha tela para cortar acá, no es un misterio. Y después se verá quién es más, ¿no? Porque esta gente que viene diciendo que los demás son, porque eso también es interesante, cómo pusieron a la moral, la vara, en un lugar que no están ni cerca ellos de lograrlo y que pierde totalmente el sentido y más en cómo lo expresan. Pero hay un personaje que está apareciendo mucho, que estuvo de gira durante todo el Adorni Gate, que salían cosas todos los días, que estuvo dando vueltas por Uruguay, por Chile, y que ayer, en una entrevista, dijo algo muy, pero muy importante. Y estamos hablando de Patricia Bullrich. Así que, doctora, la voy a poner en imagen. Vamos a abrir el micrófono y vamos a escuchar lo que decía Bullrich ayer, creo que con Feynman. Vamos a ver si... En este momento, la contundencia de los datos que tiene que dar Adorni y la rapidez son dos elementos fundamentales. Si no hay contundencia, en este momento, la contundencia de los datos que tiene que dar Adorni y la rapidez son dos elementos fundamentales. Si no hay contundencia y no hay rapidez, nosotros sufrimos. Es decir, el proyecto sufre, el país sufre, el país está metido en una conversación que no es la más importante. No es la más importante. La más importante es cuántas inversiones vienen, cómo crecemos, cómo empezó a crecer la recaudación. Esa es la más importante. Entonces, salgamos de esta lo antes posible. Y Adorni tiene que hacer un esfuerzo por que esto se termine lo antes posible. Sí. Bueno, ahí la teníamos a la Pato Bullshit mencionando una velocidad que no está sucediendo. O sea, Adorni no está dando ningún tipo de explicación. Y quiero que preste atención, doctores, ustedes allí del otro lado, cómo recién se acaba de mencionar dentro del gobierno y cómo hay un pequeño detalle al final de este segundo recorte de Bullrich hablando ayer. Después de una nota de La Nación que sale diciendo que el viernes le iba a pedir la renuncia Bullrich a Milei de Adorni y no esperó al viernes, salió a hablar, obviamente en sus recorridos de lugares y termina diciendo esto. Digamos, si él dijo que él tiene todo probado, bueno, esa prueba para mí, sea en la justicia, como él considere, sea en la justicia, sea en la Oficina Anticorrupción, tiene que ser inmediato, porque nosotros necesitamos estar discutiendo las cosas que discutimos al principio de la conversación y no seguir discutiendo sobre esta situación que él dice que la tiene solucionada. Ahora es el momento de la prueba. Y la prueba, cuanto antes, mejor, porque si no, el gobierno está empantanado. El gobierno está. En esas palabras la tipa está diciendo hay un gobierno y yo no estoy siendo, o sea, soy parte al principio de la charla y luego ya no soy parte. Claramente
este es el momento en que Bullrich se va a separar o va a querer. Bueno, pero es Bullrich siendo Bullrich, ¿no? Es la más camaleónica de la política. Que aparte no nos olvidemos que salió tercera en las elecciones. O sea, Bullrich el año que viene se va a presentar para presidenta. Esta mujer se va a volver a presentar para presidente. Y ya vamos a ver en el bloque del cannabis las cosas que está diciendo. Pero bueno, ahora vamos a ver qué le contesta Milei también en una entrevista con Majul, en este caso, y con el pelado Trebuch. Luego de estas declaraciones, vamos a ver qué le dice el presidente. El jefe de gabinete, Manuel Adorni. Queríamos saber su mirada y su opinión después de las declaraciones de la senadora nacional. Sí, que lo está espoleando Manuel. Manuel ya tiene todas las cosas listas y estaba por presentar los números por adelantado. Ustedes saben que hay una fecha en la cual, digamos, se hacen las presentaciones y Manuel decidió, por las estupideces que se debaten públicamente de gente que ni siquiera sabe sumar y restar y viola la partida doble, ¿sí? Digamos, los números, o sea, Manuel de hecho estaba en eso. Así que lo que hizo Patricia fue espoliar lo que efectivamente va a suceder, que Manuel tiene ya los números, para que todo, digamos, tiene que ver con la dinámica de la justicia. Presidente, ¿va a presentar los papeles antes de la fecha prevista, que entiendo es el 31 de julio? ¿Lo va a presentar en estas horas? Sí, porque los tiene, así es que eso no es un problema. Pero, digamos, hay una cuestión de los tiempos de la justicia y está, digamos, hablando para, justamente poder presentarlos antes y que se terminen todas estas fantasías y mentiras engendradas por una gran mentirosa, ¿sí? Como es la señora Pagano, que, digamos, habrán escuchado las barbaridades que estuvo diciendo últimamente y que... Bueno, ahí contestaban en un primer audio Milei, y hablando aparte de que están todos locos. O sea, básicamente el discurso es, no, el chabón está todo bien, 800.000 dólares. Estamos hablando de 1.200 millones de pesos. 1.200 millones de pesos. Y de repente es como, no, están todos desquiciados, ¿no? Hay que ver también qué fue la última declaración jurada que presentó, la de 2024, o sea, ¿cómo justifica todo ese aumento de patrimonio de ingresos? Que es imposible, en efectivo, dólares en efectivo, tiene esta gente $245.000 en efectivo. Claro, porque también, a ver, ponele una lotería o algo, por eso te lo transfieren. O sea, sí, aparte necesitaría haber comprado, o sea, tendría que ganarse la próxima lotería. Bueno, hay que ver cómo lo dibujan y qué contador o contadora pone su firma en eso. Van a necesitar a Gandalf para que pueda hacer magia. Vamos al cuarto audio, el segundo de Milei. Yo hablo de un concepto que es la moral como política de Estado. La moral, eso. ¿A usted le parece justo? Es increíble que encima se paren diciendo la moral como políticas de Estado. O sea, somos los mejores. Aparte, qué loco tener una política de Estado. Bueno, si se declara la guerra a las drogas, viene en ese mismo cuestión. O sea, es abstracto la moral. No puede haber una política que se base en algo abstracto. Digamos, ejecutar a una persona honesta. Ejecutar. Ahora, presidente, No, justo, dilaciones y respuestas esquivas no, porque si no contesto yo solo. A mí no me parece justo. Y también pienso que si tiene yo no voy a ejecutar en el altar del ego de los periodistas que se sintieron tocados porque le dijo la verdad que son solo periodistas. No voy a ejecutar en el altar del ego de ustedes a una persona honesta. Digo, eso es lo que no van a entender. Entonces, a mí, digamos, el desgaste político no me importa, porque yo trato con seres humanos nobles, honestos, que vinieron a hacer grande la Argentina nuevamente. Y si ustedes se sintieron tocados como el grupo corporativo por algo que dijo Manuel, que es verdad, bueno, lo siento, pero yo no voy a estar ejecutando gente honesta. No sé si piensan que diciendo las R's más marcadas tienen más razón, pero con eso, o sea, le está hablando directamente a ellos. Bueno, con este discurso que el 95% de los periodistas son todos ensobrados, ladrones, corruptos. El otro día les gritó corrupto en el Senado. Sí, pero mismo diciendo que
que el testigo que había dicho esto de la plata que le dio Manuel Adorni en efectivo, $245.000, era un militante. Acá lo tenemos en el último... La opinión de ustedes me parece que ustedes opinen lo que quieran. Yo creo que no están ustedes por encima de la Constitución. No, por supuesto, esto no es una opinión. Hay un contratista que declaró que el señor Adorni pagó en diferentes cuotas $245.000. Esto es así. Ok, digamos, ¿y qué pruebas tiene? Porque digo, lo interesante es... Le dan entidad a un mentiroso que además es un militante es el presidente lo que está y que hablando. justamente, digamos, es muy dudoso, dio toso prontuario. O sea, digamos todo. Vamos, entonces, si ustedes quieren y es una mentira, está comprobado, el tipo es anti-kirchnerista. Hay un tuit Twitter, de él que le dijo montón. como que me dolió el corazón, que me dijera, o sea, se asumió como votante de Macri, se asumió como votante de La Libertad Avanza. Y aparte, otra realidad. Es como que ya el argumento es, está, listo, ¿no? Entonces esto es una operación y están todos. Aparte, insisto, un kirchnerismo que no pueden articular nada. Vamos a terminar, nos quedan 30 Mentiras, segundos. créanla. No, yo no creo ni dejo de creer el presidente. Hablaban de unas cascadas y demás y se vieron que eran 2 cañitos de agua. Bueno, entonces, o sea, ustedes, digamos, tienen una predilección por darle valor a mentiras. ¿Sabe? A ver, todo este conjunto de cosas, ¿saben de dónde viene? El ruido, digamos, que viene de alguien que es una mentirosa y compran toda la mentira. No le diga así a la doctora. Si quieren intencionalidad, es pero presidente, intencionalidad. con mucho respeto se lo digo. Presidente, con mucho respeto. Bueno, la verdad que estamos viendo, doctora, un futuro totalmente increíble. O sea, Vainilla. Ni siquiera, creo que ya ni siquiera Miki Vainilla, porque incluso tenía mejores argumentos. Ahí se escucha todo lo en las manitos, con esa gatiña que usted sabe que no puede andar por ahí. Pero bueno, bueno, dígale a su amigo el Pulpo, él es el que no la deja estar acá. Tengo una debilidad por los gatitos y perritos, y si ella quiere venir a acompañarme a mi regalo. Por eso se lleva bien con el Pulpo, porque tiene una debilidad con los gatitos. Bueno, doctora, ese fue el bla 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 del día. Cada cual saque sus conclusiones. Vamos, porque ya son 20:43 y tenemos un montón de programa y todavía queda la sección de cannabis, así que... SAI Producciones.